Estamos bendecidos, hermanos, de poder estar una vez más en la casa del Señor. Siempre es bueno poder alabar al Rey de Reyes, hermanos, siempre es bueno poder acercarnos al Señor y pues agradecer, hermanos, sus bondades del Señor, hermanos. Yo creo que a nadie nos ha dejado el Señor, hermanos, en estos días. Y hay veces que pareciera muy como el tiempo, ¿no? Muy nublado todo, hermano, y que de repente está complicada la situación, pero el Señor, hermanos, es bueno y hace resplandecer su rostro, su misericordia, su favor sobre nuestras vidas, hermanos, de una u otra manera, hasta en cosas muy mínimas, detalles muy pequeñitos, podemos ver la bondad de Dios, hermanos. Y eso es motivo de sobra para poder alabar al Rey de Reyes, hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie una vez más para orar por la palabra, hermanitos. Y vamos a meditar un poquito en la palabra del Señor. Amén. Bendito Dios y maravilloso Padre Celestial, Señor, te damos gracias, poderoso Rey, por permitirnos hoy estar, Señor, delante de tu presencia. Gracias, maravilloso Rey eterno, poderoso Dios, por la vida de cada uno, Señor, de nuestros hermanos y hermanas, bendito Rey. Gracias por la vida de más pequeñito hasta el mayor, Señor. Te pedimos seas tú bendiciéndonos, Señor, con tu palabra, bendito Rey, hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro pensamiento, bendito Dios eterno. Puedas tú, bendito Rey, maravilloso Dios eterno y majestuoso Rey, hablar, Señor, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, bendito Rey. Puedas tú, Señor, bendito Dios, a través de tu palabra, bendito Rey y maravilloso Padre Celestial, poder guiarnos, Señor, poder darnos vida. Puedas tú, Señor, bendito Dios eterno, fortalecer, Señor, aumentar, Señor, bendito Dios, el amor por tu palabra, el amor por tu presencia, el anhelo por estar delante de ti, mi Dios. Gracias, gracias, bendito Rey, porque hasta este momento, Señor, bendito Dios, podemos decir, Ebenezer, hasta este día, hasta este instante, nos ha seguido ayudando, Señor. Gracias. Por eso te pedimos, Espíritu Santo de Dios, nos guíes a toda la verdad y puedas hablarnos a través de la Escritura. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Así como está de pie, hermano, le voy a pedir que me acompañe a Proverbios 1. Leímos ahorita Proverbios 1 en el tiempo de las ofrendas, a Proverbios 3, perdón, pero ahorita vamos a leer Proverbios capítulo 1 y lo vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 7. Proverbios 1, a partir del versículo 1 hasta el versículo 7. Amén. Lo voy a leer yo todo de corrido del 1 al 7, hermanos. Terminando yo, usted lo vuelve a leer todo del 1 al 7. Amén. Dice así la bendita palabra del Señor para la gloria de su santo nombre. Motivo de los proverbios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora ustedes, 1, 2, 3. Desde el 1. No. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos.
Al principio empezamos como cuando arrecia el aguacero, ¿verdad? Como que se oye así en todos lados, pero ya de repente, no sé si usted se ha dado cuenta que ya cuando de repente como que arrecia mucho la lluvia, hasta como que se oye bien parejito, ¿verdad? Así son, hermanitos. Amén, gloria a Dios. El tema que vamos a ver hoy, hermanos, se llama un propósito de la palabra de Dios. La palabra de Dios para nuestra vida tiene infinidad de propósitos, hermanos. Hoy vamos a ver solo un propósito, hermanos, de los tantos que hay, pero vamos a tomar este pasaje que ahorita leímos como referencia, hermanos. El Señor quiere, hermano, que nosotros a través de la palabra de Dios podamos adquirir sabiduría, podamos tener discernimiento, hermanos, pero sobre todo, pues el Señor quiere que podamos vivir eso que vamos aprendiendo, hermanos. Y fíjese que estos primeros 6 versículos, del versículo 1 al versículo 6, son un bloque introductorio en general al libro de Proverbios, en el cual nos habla claramente el sentido, la importancia y el propósito que tienen en sí mismos. Los primeros 6 versículos, hermano, como que nos dan una introducción de todo el libro de Proverbios. Trae 31 capítulos el libro de Proverbios. Y esos 6 versículos como que nos dan una introducción para saber de qué va a tratar todo el libro en general, hermanos. Ahora, ¿qué es un proverbio? Los proverbios son dichos breves que expresan verdades y sabiduría intemporales que están fuera del tiempo. Esto es lo que significa la palabra intemporales, que están fuera del tiempo y que son trascendentes. O sea, lo que nosotros leemos en el libro de Proverbios, hermano, en cada versículo, en cada párrafo, son enseñanzas que el Señor trae para nosotros, pero que son aplicables en cada etapa de nuestra vida o en cada tiempo de que ha vivido la raza humana, hermanos. Fue escrito antes, el libro de Proverbios, mucho antes de que el Señor Jesús viniera a este mundo. Y estaba dirigidos, hermanos, para el hijo de Salomón o para Salomón también mismo, hermanos. Sin embargo, estos proverbios no solo se quedaron en ese tiempo, en esa temporada, sino que hasta nuestros días, muchos siglos después, hermanos, el libro de Proverbios sigue teniendo mucha sabiduría para guiar a los padres, para guiar a los hijos, para guiar a las mujeres, para guiar a los varones, para guiar a las familias enteras, para guiar a una sociedad y aún para guiar, hermanos, a aquellos que han mantenido su fe en Cristo. Todo lo que hay en el libro de Proverbios es sabiduría para nosotros, hermanos. Y esto es algo muy hermoso, entender que el libro de Proverbios, hermano, no solo se quedó establecido en un cierto tiempo, sino que ha trascendido hasta nuestros días. Usted ha leído la palabra de Dios donde el Señor Jesús decía: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, ¿verdad? Y el Señor Jesús ahí está hablando de toda la palabra en general, hermanos, de toda la Biblia en general, no solamente del libro de Proverbios. Está hablando de los 66 libros que tiene la Biblia, está hablando que toda la Biblia en conjunto no pasará, hermanos. Se han levantado imperios, han caído. Se han levantado líderes religiosos, políticos, han caído, hermanos. El tiempo climático ha ido cambiando, pero la palabra de Dios sigue permaneciendo. Los gobiernos, hermanos, establecen leyes, normas, aún en contra de lo que ha dictado el Señor a través de su palabra, y con todo y eso, hermanos, la palabra de Dios sigue vigente. Por eso es intemporal la palabra de Dios, porque trasciende, hermanos. La palabra que le puede servir a un ancianito de 80 años, le puede servir a un jovencito de 12 años, hermanos. No está dirigido solamente para un cierto sector de personas, no, está dirigido para todos, amén. Entonces, hermano, un proverbio son dichos breves que expresan verdades y sabiduría intemporales. Su propósito es hacer centrar los pensamientos y llevar al lector a reflexionar acerca de cómo aplicar los principios de Dios a su vida diaria. El propósito de los proverbios, hermanos,
es que pueda el que los lee, pueda reflexionar cómo puede aplicar su vida, en su vida diaria, los principios de Dios, hermano. El Señor decía, ama a tu enemigo, ¿ah? Eso es un principio del reino de Dios, hermano, porque no es un principio terrenal. Un principio terrenal, inclusive la propia ley mosaica decía que el que hierro mata, a hierro debe morir. Eso, o exactamente, o ese dicho, ¿no? De diente por diente, ojo por ojo, ¿no? El que me la hace, me la paga. Eso es un pensamiento terrenal, carnal. Pero del reino de Dios, hermano, es ama a tu enemigo, ora por tu enemigo, ¿verdad? Entonces, de repente, hermanos, nosotros que somos carnales, que somos terrenales, pues no sabemos cómo aterrizar lo que el Señor nos dice. Para eso está la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios, y en este caso que estamos hablando del libro de Proverbios, la palabra de Dios, los proverbios, hermano, nos van a ayudar a través de cada verso a poder nosotros saber cómo vamos a aplicar lo que el Señor nos pide. Dice la palabra de Dios, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Cómo podemos nosotros aterrizar eso? Venimos a la palabra y la palabra de Dios nos muestra cómo debemos de aplicar eso a nuestra vida, hermanos. Entonces, todo el libro de Proverbios nos va a hablar, hermanos, su propósito es que sepamos, podamos aprender cómo vamos a aplicar en nuestra vida diaria lo que Dios nos pide a cada uno, hermanos. Pero iniciaba hablándole acerca de los proverbios, hermanos, pero quiero decirle que esto mismo se aplica a toda la palabra de Dios en general. Toda la palabra de Dios, hermanos, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, su propósito es, hermano, que usted conozca a Dios, que usted conozca los pensamientos de Dios, pero que usted conozca a vivir como Dios quiere que vivamos. No nada más hay ciertos libros para que nos van a enseñar esto, no, toda la escritura, hermanos, está inspirada y está pensada en que hombres y mujeres que han creído en el Señor puedan llevar una vida digna de un Dios santo, hermanos. Nosotros no hemos creído en cualquier cosa. Nosotros no hemos creído en cualquier potestad. No hemos creído, hermano, en lo que muchos llegan a creer allá en el mundo, en las 7 potencias de los brujos y cosas de esas. No creemos en nada de eso. Hemos creído en el Dios vivo. Y ese Dios vivo es un Dios santo, que dice, yo quiero que ustedes sean santos como yo soy santo. ¿Cómo voy a vivir esa vida? Pues tengo que ir a la palabra de Dios que me va a enseñar cómo puedo aplicar eso. Le voy a pedir, vamos a regresar a Proverbios, pero le voy a pedir que me acompañe rápidamente a Salmo 119, versículo 160. Salmo 119, versículo 160. Salmo 119, versículo 160. Y si usted tiene la oportunidad, hermano, de poder subrayarlo, de poder aprenderlo, memorizarlo, atesorarlo en el corazón, gloria a Dios. Dice aquí la palabra de Dios: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Nuevamente dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Fíjese qué versículo tan hermoso, hermanos, nos habla aquí. Porque no solamente nos está diciendo que el libro de Proverbios es verdad y los otros 65 libros no son verdad. Nos está diciendo la suma, o sea, todo el contenido se va complementando, es la verdad de Dios. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, etcétera, en adelante hasta llegar a Malaquías y luego Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etcétera, hasta llegar a Apocalipsis.
todos y cada uno de los 66 libros de la Biblia en conjunto, dice, son la verdad de Dios. Y nos ayudan a entender la justicia de Dios, hermano. ¿Cómo quiere usted aprender a vivir como Dios ha pedido o ha demandado de nosotros vivir? A través de la palabra de Dios, hermano. Nosotros quisiéramos darle un curso, hermano, donde le dijéramos, le vamos a dar 10 principios que no están en la Biblia, pero que le van a ayudar a que usted llegue a alcanzar sus metas y obtenga éxito en su vida, y usted sea un ganador y un campeón. Lo quisiéramos hacer, hermano, pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que enseñar la verdad de Dios y la justicia de Dios, y no nos podemos salir de eso, hermano. ¿Qué tenemos que hablarle entonces? La palabra de Dios, hermano. Y quisiéramos enseñarle esos principios, hermano, 10 formas de lograr el éxito, pero no podemos hacer eso. Tenemos que hablarle la palabra de Dios. Pero fíjese, hermano, que cada libro de la Escritura es la verdad de Dios. Aunque usted diga, yo no le entiendo a Génesis porque dice tantos nombres, o en el libro de Números que tiene infinidad de nombres que ni siquiera sabemos de dónde salen tantas personas, si son hombre o mujer, de dónde vienen, no le entiendo, se me hace tedioso, lo estoy leyendo y hasta me pesan los ojos. Con todo y eso, hermano, cada libro es la verdad de Dios y necesitamos conocer la verdad de Dios. Amén. Por eso aquí la Escritura dice, la suma de tu palabra es verdad. No solamente algunos libros, no solamente algunos pasajes, toda la Escritura, hermanos. A lo largo y ancho de la Escritura, toda es palabra de Dios y es la verdad del Señor. Amén. Entonces, conociendo esto, vamos a regresar a Proverbios, hermanos, Proverbios 1. Conociendo esto, hablábamos que los proverbios nos van a hablar de sabiduría. Pero lo podemos aplicar esto también a toda la Escritura. Toda la Escritura nos va a dar sabiduría, entendimiento, discernimiento, fortaleza, nos va a dar paz, hermanos, nos va a ayudar a tomar sabias decisiones. Toda la Escritura, hermanos. En la vida de muchas personas que nos habla la Escritura podemos aprender algo que hicieron tal vez ellos mal, para nosotros no volverlo a hacer. Formas en las que ellos hablaron para que nosotros no caigamos en eso. Un ejemplo, David, hermano, el rey David. Estudiábamos un poquito de su vida en el tercer curso del primer nivel, hermanos. Él era un rey, tenía poder, tenía riqueza, tenía fama. Pero ¿sabe algo? Con todo y eso, pecó. Con todo y eso, él cayó, hermanos. ¿Qué debemos de aprender nosotros de eso, hermano? No debemos aprender a pecar como David, sino apartarnos, hermano. Lo que el Señor deja en su Escritura, todo tiene una enseñanza, hermanos. Pero debemos de aprender a discernir. Amén. Vamos a ir desglosando, hermanos, estos versículos que leímos. Dice versículo 1 de Proverbios capítulo 1: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Este primer versículo nos muestra quién es el autor del libro de Proverbios, es Salomón. Pero a partir del versículo 2 nos muestra el propósito claramente de los proverbios, hermanos. ¿Cuál es el propósito de los proverbios? Versículo 2 dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. El propósito, hermano, es darnos sabiduría respecto a la santidad de Dios y su perfecta forma de obrar. El conocimiento de Dios por medio de su palabra moldea y guía nuestra vida para vivir una vida digna de un hijo de Dios, hermano. Esto es lo que el Señor quiere que aprendamos, que podamos entender sabiduría y doctrina, podamos entender la palabra de Dios, hermanos. Podamos conocer, dice aquí, razones prudentes. Allá no ser carnales, almáticos, hermano,
como decíamos al principio, ¿verdad? Ya no tener el pensamiento carnal o terrenal o humano de decir, pues a mí todo el que me la hace me la paga, pero ustedes cristianos sí. Y hay una frase que el cristiano se ha acuñado muchas veces: soy manso, pero no. Y esto no es algo que la Escritura nos enseñe que debemos de hablar, hermanos. Más bien el Señor nos llama a retraernos y a vivir en sabiduría, y que en cada decisión que nosotros tomemos, en cada acción que nosotros tomemos, hermanos, sepamos que hay una consecuencia y que el Señor lo está viendo absolutamente todo. No nos podemos esconder de Él. Volvemos a la vida del rey David. Él creyó que nadie lo vio, hermanos, porque todo su ejército salió a pelear. Y de repente llega el profeta Natán y le dice: hubo un hombre que cometió una injusticia en contra de alguien pobre. Y David arrebatadamente, humanamente dice, ojo por ojo, ¿verdad? Prácticamente dice, ese hombre debe de morir. ¿Y qué es lo que le dijo el profeta Natán? Ese hombre eres tú, David. Tomaste a la mujer que no debías. David, pensando que nadie lo había visto, el Señor sabía lo que él había hecho. Por eso la Escritura nos habla que la palabra de Dios, el Señor la ha dejado, hermanos, para que nosotros podamos entender cómo es ese Dios santo en el que hemos creído y cómo debemos comportarnos si somos verdaderamente hijos de Dios, hermano. Nosotros no vamos a estar ahí con una camarita, hermano, mi esposa y yo, las 24 horas detrás de usted, ¿no? No, hermano. Cada uno en su corazón debe de saber qué es lo que piensa, qué es lo que siente, qué es lo que hace, qué es lo que ve, qué es lo que escucha, qué es lo que habla. Porque todo esto tiene conocimiento Dios, hermano. Por eso fue dejada la Escritura, por eso fue dejado el libro de Proverbios, para que podamos entender sabiduría y doctrina, para que podamos conocer razones prudentes. Conocemos lo que es bueno y lo que es malo, pero qué tan prudentes somos a la hora de tomar ciertas decisiones, hermanos. Por eso la Escritura, la palabra de Dios nos muestra que fue dejada la palabra para que nosotros podamos entender razones prudentes. David, tú eras ese hombre. Tú eres ese hombre que cometió injusticia. Por cuanto cometiste esa injusticia, tu reino no se hizo más grande de lo que pudo haber sido. Esas fueron palabras del profeta Natán dirigidas a David, hermanos. Entonces todo lo que hagamos tiene una consecuencia, pero nos sigue diciendo la Escritura aquí, versículo 3: para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, conocer el contenido y además el propósito de la palabra de Dios nos coloca en una posición de disciplina para desarrollar una conducta recta ante el Señor y ante las demás personas, hermanos. Se lo parafraseo de otra forma con un mexicanismo, ¿no? Para no ser luz en la calle y oscuridad en la casa, ¿verdad? O sea, nuestras acciones deben de concordar con lo que nosotros hablamos, hermanos. Si yo vengo a la casa de Dios y digo creo en el Señor, pues mis acciones deben de concordar con mi fe en ese Señor. Siempre hemos dicho esto, muchas veces en la iglesia es fácil ser cristiano, hermanos, pero en nuestra casa, en la calle, en el trabajo es donde cuesta trabajo, hermanos. ¿Por qué? Porque allí, hermanos, pues pasan tantas cosas, nos podemos poner a discutir con cualquier otra persona, ¿verdad? Y no debe de salir de nosotros el dicho de pues hasta se me olvidó que era cristiano, ¿no? Y sí le hice lo que… No. ¿Por qué? Porque la Escritura nos está diciendo que la palabra de Dios que nosotros leemos día tras día o regularmente que nosotros leemos, la palabra ha sido dejada para que nosotros podamos recibir consejo de prudencia de parte de Dios, de justicia, de juicio y equidad, para que nosotros podamos comprender que Dios es un Dios santo y que nosotros que le conocemos debemos de comportarnos como hijos de un Dios santo, hermanos.
Hay ocasiones en las que puede llegar a pasar, hermanos, en las que nuestra fe muchas veces es puesta a prueba y la gente nada más anda viendo qué hacemos, qué decimos, cómo nos comportamos. Y cuando hablamos de la gente, hermano, pues muchas veces primeramente nuestra familia, hermano, los que tenemos ahí cerquita, ¿no? Nos andan viendo a ver cómo reacciona, ¿no? A ver qué me dice, cómo actúa. Y la típica frase, ¿no? Y eso que tú eres cristiano, eso que tú vas a la iglesia, ¿no? ¿De qué te sirve tanto estar allí, no? Pero hermano, nosotros no vivimos preocupados en lo que pueda decir las personas, pero sí debemos de vivir ocupados mostrándole a las demás personas que realmente somos hijos de un Dios santo, de un Dios vivo, hermanos. Eso es algo por lo cual el Señor ha dejado la palabra de Dios, hermanos. Usted tiene acceso en cualquier momento en su casa, hermanos. Si a lo mejor usted tiene otras actividades y va en el transporte y no puede llevar su Biblia, pero en esa ocasión puede llevar ahí su celular, lea la palabra de Dios, hermano. Lea en todo momento. La palabra de Dios, hermano, está puesta, ha sido dejada para que cumpla un propósito en nosotros, y uno de esos propósitos es, hermano, que nosotros podamos vivir de acuerdo a cómo es nuestro Padre, hermano. Usted ha escuchado lo que dicen las personas de los niñitos, ¿no? De los niños, que ellos son el reflejo, dicen, de los padres, ¿verdad? Y es una realidad, hermano. Pues nosotros, hermano, como hijos de Dios, deberíamos de ser el reflejo de nuestro Padre, hermano. ¿Cuántas veces el Señor Jesús no dijo: sed santos como yo soy santo? Dios el Padre le dijo a su pueblo de Israel: tienen que ser santos como yo soy santo. Él quería, hermanos, que el pueblo de Israel demostrara ser diferente a todos los demás pueblos paganos, hermanos. Y que la demás personas, los demás pueblos que tenían costumbres, religiones, tradiciones, que hacían actos inmorales tan tremendos y perversos, hermano, pudieran darse cuenta: ese pueblo es un pueblo diferente. Ese pueblo tiene a un Dios que le llaman Jehová de los ejércitos. Es un pueblo diferente. Y es lo que el Señor sigue pidiendo de nosotros. Pero nosotros no podemos vivir de acuerdo a lo que a nosotros se nos ocurre. No, nos fue dejada la palabra para que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que dice la palabra. Este es el estándar de moralidad de Dios, hermanos. La palabra. ¿Cómo Él quiere que actuemos, que podamos pensar, que podamos hablar? Aquí está plasmado en la Escritura, hermano. Pero no solo es conocerlo, es saberlo, es leerlo, saberlo, entenderlo y vivirlo. Amén. Versículo 4 dice allí: para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Un propósito de la Escritura es dar discernimiento al Hijo de Dios, no solo de un mero conocimiento de lo bueno y de lo malo, sino de saber cómo actuar ante diferentes situaciones para no pecar, hermanos. Este punto, hermano, el Señor lo ha dejado plasmado en toda la Escritura. No solo se trata de saber que hay cosas buenas y cosas malas, hermanos, porque eso hasta el mundo que no tiene conocimiento de la palabra lo sabe. Sino más bien, hermano, la palabra de Dios ha sido dejada para darnos discernimiento, saber efectivamente que hay cosas que son buenas y que son malas, pero la palabra de Dios ha sido dejada, hermanos, para que nosotros podamos saber responder ante ciertas situaciones donde se nos puede salir de las manos nuestro temperamento, nuestras acciones, lo que hablamos, hermanos. Qué tremendo es cuando la palabra de Dios nos habla acerca de nuestra lengua, de poder refrenar nuestra lengua, hermanos.
Y esto lo deja, hermanos, la palabra de Dios plasmado, porque sabe que cada uno, sabemos que hay cosas que no debemos decir, sabemos que es malo decir groserías, un ejemplo. Usted lo sabe, ¿verdad? Y aunque no viniera a la iglesia, sabe que es algo incorrecto. Pero la palabra de Dios fue dejada para que nosotros, con ese entendimiento de saber que hay algo bueno y algo malo, podamos responder de acuerdo como lo haría un hijo de Dios. Que salió usted de su casa y le aventaron el carro y usted iba caminando bien tranquilo, para que usted sepa, yo tengo que refrenarme. No puedo llegar y bajar a esa persona del carro y darle de golpes, porque eso no es algo que debería de hacer un hijo de Dios. En cuanto, por ejemplo, en cuanto a la música, ¿no? Hay música secular que nosotros le llamamos música mundana, y uno entiende eso es algo malo. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Escuchar música que alabe a Dios, hermanos. Sabemos que hay algo malo y algo bueno, pero lo importante aquí es cómo nosotros tenemos el discernimiento para poder elegir entre qué es lo que escuchamos, qué es lo que vemos. Porque todo en la vida, hermanos, se trata de decisiones. Fue dejada la palabra de Dios para que nosotros podamos aprender a tomar esas correctas decisiones, hermanos. Aunque vayan muchas veces en contra de nuestra lógica. Usted ha subido al metro, ha subido al metrobús, no sé si en algún momento, y sabe usted, hermanos, que hay asientos reservados, ¿verdad? Para mujeres que están embarazadas, para ancianitos o personas con discapacidad. ¿Qué quiere decir esa palabra de reservado, hermanos? Que no lo deben de ocupar, no lo deben de ocupar. La lógica humana, ¿cuál es? Pues vengo cansado, me siento, y si veo que alguien llega así, un ancianito, una mujer embarazada, me levanto y le doy el asiento, ¿no? Esa es nuestra lógica, hermanos. Pero lo correcto es que debería de estar desocupado, aunque venga a reventar y aunque los demás vengan súper cansados. No debería de ocuparse. Pues haga de cuenta, algo así es la palabra de Dios para nosotros, hermanos. Sabemos que hay cosas que no debemos de hacer, pero la palabra de Dios ha sido dejada para que nosotros podamos tener el entendimiento y saber qué decisiones debemos de tomar. ¿Qué amistades son correctas? ¿Qué es lo que debo de escuchar? ¿Qué es lo que debo de ver? ¿Qué es lo que debo de hablar? ¿En qué lugares debo de estar? ¿En qué lugares no debo de estar? Todo esto, hermanos, la palabra de Dios lo ha dejado para que nosotros podamos tomar la decisión. En el libro de Deuteronomio dice el Señor: he aquí, yo he puesto dos caminos, el camino de la bendición y el camino de la maldición. Y le dice: elige ahora pues tú qué camino vas a tomar. Todos lo sabemos, hermano, que hay cosas que a nuestra persona, a nuestra salud, a nuestra vida espiritual no le convienen. Y todos lo sabemos, ¿verdad? Pero ¿cuál es nuestra decisión, hermanos? Es como con nuestros niñitos pequeñitos. Sabemos que la comida chatarra no les hace bien. Pero ¿qué es lo que hacemos muchas veces, hermanos? Se lo compramos, ¿verdad? Porque decimos, hasta ahorita no le ha pasado nada. Es nuestra lógica, hermanos. Pero el Señor quiere que nosotros vayamos más allá de todo eso. Más allá de todo eso. Señor, yo sé que hay cosas que no me son favorables en mi vida espiritual, pero tú sabes que no puedo dejar de estar allí, o no puedo dejar de decir esto, o no puedo dejar de ver aquello. Y sabes que estoy en un ambiente difícil, Señor. El Señor diría: yo he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Tú eres el que elige lo que quieres tomar. Tú eres el que lo decide. Eres hijo mío. Yo quiero que tú vivas de acuerdo a como yo soy, un Dios santo. Quiero que tú como mi hijo seas alguien santo, apartado para mí. Pero el Señor nos permite
¿qué decisión tomamos, hermanos? Y por eso ha sido dejada la palabra de Dios, hermanos, para que nosotros podamos reflexionar respecto a las decisiones que tomamos. Versículo 5 dice ahí: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. La palabra de Dios tiene el poder y el carácter de dar autoridad a quienes han hallado un precio incalculable a la voz de Dios, hermanos. Dice aquí: oirá el sabio y aumentará en saber, hermanos. Cuando uno llega a los pies del Señor, hermano, empieza a restaurar nuestra vida, transformar nuestro corazón, nuestro pensamiento. Y si nosotros le permitimos que Él vaya haciendo su obra, hermanos, Él va transformando nuestro ser. ¿Y sabe qué es lo que hace el Señor? Cuando Él ha notado que hay alguien que ha adquirido sabiduría en los caminos del Señor, el Señor, hermano, dice: te voy a tomar de entre las ovejas y te voy a poner como autoridad. Y muchas veces, hermanos, cuando nuestra percepción espiritual no va de acorde a la palabra de Dios, hermanos, a nosotros eso muchas veces no nos puede llamar la atención. El servir, el participar, el tener un cargo en cuanto a la obra del Señor no nos puede sonar llamativo, no nos puede interesar, hermanos. Pero cuando uno halla, hermano, en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es mucho más que simplemente un consejo, sino que tiene vida para nosotros y que trasciende los límites del tiempo, hermanos. Cuando uno comprende eso, que la palabra de Dios tiene el poder, hermano, y el carácter de formar un corazón que realmente estaba viciado y maleado, la palabra de Dios tiene el poder para hacer eso, y uno lo entiende, uno anhela, hermano, ser de utilidad para ese Dios santo, hermanos. Por eso aquí este versículo dice: aquel que tiene cualidades, que tiene sabiduría, si está en los caminos correctos, en la palabra de Dios, dice, aumentará en saber. Y el Señor, hermano, le dará autoridad, hermanos. Le dará autoridad. A lo mejor a usted no le pueda llamar la atención, hermano. Nosotros oramos por el Señor, al Señor, que pueda despertar eso en usted, hermanos. Usted no sabe qué potencial puede tener como servidor o como servidora, pero es hasta el momento en el que el Señor ve: él tenía o ella tenía cualidades, pero ahora ha aumentado en saber por medio de mi palabra. Se ha dejado guiar. Ahora lo saco del medio de las ovejas y lo pongo como autoridad. Es lo que hizo con el rey David, hermano. Él, siendo un niño, el Señor vio en su corazón, hermanos, que él confiaba en Dios y fue ungido, hermanos, como rey. Y fíjese que pasaron años hasta que él pudiera tomar ese cargo como rey de Judá primeramente y después como rey de todo Israel. Pero él fue tomado, hermano, él era un pastor de ovejas y fue tomado de ahí, de esas ovejas, de ese rebaño de ovejas, y fue puesto en autoridad como rey, hermanos. ¿Por qué? Porque tomó buenas decisiones, porque decidió andar en los caminos del Señor y aumentar el conocimiento acerca de la obra del Señor, hermanos. Y fue puesto en autoridad. Y esto es lo que la palabra de Dios puede hacer en nosotros, hermanos. Puede hacer eso en nosotros. Yo recuerdo, decía, a mí me gustaría predicar. Había un predicador que yo al principio escuchaba mucho y decía, a mí me gustaría algún día predicar como él. Pero lo veía como imposible, porque me veía hacia mí, mi personalidad, mi pensamiento, mis anhelos, mis deseos, todo lo que había de mal en mí, en mi carnalidad. Yo decía, es imposible. Pero de repente hallé esa perla de gran valor que es su palabra, hermano, su presencia. Empecé a estar y de repente el Señor, ¿sabes qué? Te puedo poner en autoridad. Eres parte del pueblo, pero ahora puedes tener autoridad. ¿Quién hace esto, hermano?
la palabra de Dios. Versículo 6 dice allí: para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. La palabra de Dios es suficiente para dar un criterio serio y espiritual ante las complejidades de esta vida. No necesitamos nada más, hermanos. Solamente la palabra de Dios. Usted no necesita leer la palabra de Dios y aparte leerse un libro de psicología, hermano, para que usted aumente el saber. No, necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios es suficiente para darnos un correcto criterio, hermanos, en cuanto a nuestra vida personal, pero también en cuanto a nuestra vida espiritual. Solamente es la palabra de Dios, hermanos. Y por último, versículo 7, dice allí: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En pocas palabras, hermanos, este versículo 7 nos está resumiendo todo. El propósito de los proverbios, así como de la palabra de Dios, es dar sabiduría al Hijo de Dios para que pueda conocer quién es su Dios y así pueda honrar y reverenciarle de una manera correcta. Para que nosotros no digamos: Señor, yo leí en algún momento en el Antiguo Testamento que te ofrecían animalitos como sacrificio, pues voy a llevar a la iglesia un conejito, ¿no? No, hermano, para que usted conozca cómo es Dios realmente y usted pueda acercarse a Él y ofrecer realmente una adoración que a Él le agrade, hermanos. Cuando desconocemos cómo es nuestro Dios, no sabemos cómo comportarnos delante de Él. Pero cuando nosotros conocemos quién es nuestro Dios, sabemos cómo debemos de comportarnos delante de Él. Sabemos que Él es Dios. Entonces yo sé que yo no puedo llegar a mandarle: Señor, haz esto ahora. No, Él es Dios y yo simplemente soy una oveja de su prado. Como decía una ocasión mi esposita, hay un canto que nos gusta mucho, hermanos, pero hay una frase en el coro de ese canto donde dice que descienda tu poder ahora mismo en este lugar, así lo dice. Pero esa frase suena, hermano, como si le estuviera mandando: ahora mismo lo tienes que hacer, Dios. Y no, nosotros no somos nadie para mandar al Señor, hermanos, para ordenarle nada al Señor. ¿Qué es lo que hacemos cuando venimos a orar, hermanos, en nuestros tiempos de oración? Señor, sea tu perfecta voluntad. Obra por tu misericordia, Señor. Y no porque yo te lo dije que lo que tenías que hacer, hermano, porque muchas veces hay oraciones que así suenan: Señor, yo he dicho que se tiene que hacer porque lo declaré y tú lo tienes que hacer. No, Él es Dios. Nosotros somos ovejas de su prado. Él es el que nos manda a nosotros, no nosotros a Él. Por eso es que fue dejado los proverbios, por eso es que fue dejada la palabra de Dios, para que conozcamos cómo es nuestro Dios y entonces sepamos cómo debemos de comportarnos delante de nuestro Dios, hermanos. Por eso fue dejada la palabra de Dios, para que usted sepa cómo debe adorar al Señor, para que usted sepa cómo debe de presentarse ante el Señor. El Salmo 95 dice cómo debemos de presentarnos en la casa del Señor. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Dice ahí el Salmo 95, que debemos de llegar ante Él, arrodillarnos y postrarnos delante de Él. ¿Cuántos lo hacemos, hermano, cuando llegamos a la casa? Pero la Escritura nos está mostrando cómo lo debemos de hacer. ¿Cómo voy a conocer esto, hermanos? A través de la palabra de Dios. Venid y postrémonos delante de Él, arrodillémonos delante, dice la palabra de Dios, hermano. Todo esto lo podemos comprender a través de la Escritura, hermanos. Por eso le vuelvo a repetir: el conocer la Escritura, el conocer la palabra de Dios, nos va a mostrar cómo debemos de presentarnos, cómo debemos de dirigirnos
ante nuestro Dios. Un Dios santo, hermano, un Dios verdadero. No es alguien, hermano, a quien nosotros podamos tratarlo como nosotros querramos, porque Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores, hermano. Y por eso ha dejado su palabra para que nosotros podamos, como dice, como lo leíamos ahorita, para que podamos entender razones prudentes, saber cómo dirigirnos ante nuestro Dios santo, ante el Rey de Reyes. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar por la palabra. Y lo que vimos hoy, hermano, es parte del propósito. ¿Por qué tenemos nosotros la palabra de Dios en nuestras manos, hermano? No es un libro más que hay en el mundo, no, es la voz de Dios. Usted tiene su Biblia, hermano, en sus manos. Usted tiene su Biblia, sea pequeñita, sea grande, de letra grande o de letra pequeña. Esa Biblia que usted tiene es la voz de Dios, hermanos. Y necesitamos abrirla para que nosotros podamos entender cómo es nuestro Dios. Amén. Ese es el propósito. Vamos a orar. Bendito Dios y maravilloso Rey. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu maravillosa palabra, bendito Rey. Tu palabra, Señor, nos dice, bendito Rey, el principio de la sabiduría es el temor, Señor. Bendito Rey, como lo leíamos al principio, la suma de toda tu palabra es la verdad, bendito Rey. Tal vez, Señor, somos honestos, hay ocasiones en las que algunos libros, Señor, los podemos leer, algunos pasajes de la Escritura los podemos leer y muchas veces no los entendemos, Señor. Pero eso no quiere decir, Padre Santo, bendito Rey, que tengan menor importancia. Toda tu palabra es la verdad, Señor. Toda tu palabra tiene el poder de transformar, de fortalecernos, de darnos paz, de levantarnos, Señor. Toda tu palabra, Señor, tiene el poder, bendito Rey, de obrar en nuestra vida, de mostrarnos cómo eres tú, Señor, y cómo debemos dirigirnos y presentarnos delante de ti, Señor. Gracias, gracias por tu palabra, bendito Rey maravilloso. Padre, podemos comprender solo un poco de todo el propósito, Señor, de tu palabra, bendito Rey. Gracias, Señor, bendito Dios, porque tenemos esa libertad, bendito Rey, de poder tener tu palabra en nuestras manos, en nuestra casa, Señor, mi Dios. Gracias, bendito Rey, porque en muchos otros lugares no pueden tener una Biblia, Señor. No pueden vivir, Señor, bendito Rey, su fe libremente. Pero a nosotros nos has dado la oportunidad, Señor. Nos has dado ese privilegio de que en cualquier momento, en cualquier lugar, nosotros podemos ir a tu palabra, Señor, cuando más necesitamos un consejo, cuando más necesitamos consuelo, cuando más necesitamos dirección o fortaleza, podemos acudir a tu palabra, Señor. Y tu palabra siempre, Señor, bendito Rey, es un bálsamo para nosotros, que nos sana, que nos limpia, que nos lava, que nos fortalece, que nos ayuda, Señor, mi Dios. Gracias, gracias, gracias por tu palabra, Señor, bendito Rey. Ayúdanos a deleitarnos más en tu palabra, Señor, para que en un futuro, Señor, tú puedas, bendito Rey, poner en autoridad, Señor, a mis hermanos o hermanas, Señor, bendito Rey. Gracias, Señor, mi Dios, por ser tan bueno, por mostrarnos tu bondad, Señor, a través de la Escritura. Gracias, bendito Rey, por la vida de cada uno y cada una, Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.